Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Joshua Bautista, soy biólogo y estamos en en la séptima feria itinerante del hongo del Salto Pueblo Nuevo. ¿Verdad? Pues aquí estamos en el tour de los hongos. Vamos a platicar un poquito sobre todos los especímenes que se recolectaron el día de ayer por los visitantes. De este lado de la mesa tenemos los hongos de importancia ecológica. Aquí en medio tenemos algunos hongos que son comestibles y algunos que son tóxicos. De este lado tenemos los líquenes y de este lado todos los hongos comestibles. Entonces, por ejemplo, de este lado, que son los que más valor se les da por tener esta importancia comestible, tenemos estos que son Lactarius del grupo Deliciosus, que su nombre científico pues hasta nos indica, ¿verdad?, que es delicioso. Entonces, esto es de los más valorados en Europa y también en muchas partes del país. Lactarius es porque cuando lo cortamos, sácate tantita leche. Tenemos hongos como Lacarias, que la lacaria, aparte de ser comestible, es muy buena micorriza. Entonces, en muchos proyectos de biotecnología en donde se inocula, ¿no?, las micorrizas en los árboles para que puedan crecer mejor, pues ocupan este. Tenemos el famoso champiñón, ¿verdad?, que nosotros lo conocemos más en las tiendas o ya cuando nos lo venden en el súper. Sin embargo, cuando está tiernito, pues las láminas las tiene rosadas. Ya cuando madura, las láminas se tornan chocolate. De este lado tenemos hongos del género Lexinum, que son muy parecidos a los boletus, ¿verdad? Estos son boletus, estos son Lexinum, son, digamos, primos hermanos y ambos se comen. De este lado tenemos Albatrelus, que le llaman la lengua de toro, la lengua de vaca, por esta ornamentación que tiene aquí. Y pues este también es comestible, es alimento. De este lado tenemos lo que les conocen como el arrocito. No sé si aquí se comen los dos o aquí nada más uno. Los dos. Los dos. Bueno, le llaman el hongo de arroz. En otras partes del centro de México le llamamos el hongo cuerno de venado o el hongo escobetilla. Y son muy sabrosos, tienen esta forma de coral. Este de aquí también es un hongo bastante interesante que le llaman oreja de toro. Este es un hongo microscópico que parasitó a un hongo macroscópico. Entonces digamos que este es un hongo hongueado, pero sabe mejor cuando está el hongo hongueado que el hongo al que parasita. Tenemos otros como Hygrophorus rúsula, ¿verdad? Otras lacarias. Este de aquí gigantesco que es Sparasis, que le llaman el hongo de lechuga. Este también es bastante sabroso, se lo comen mucho en Oaxaca. De este lado, amanita del grupo Rubescens, que es como la amanita cesárea, es de ese género, pero tiene coloraciones rosadas y tiene las escamas de color café. De acá tenemos amanita del grupo Vaginata, que es como también la amanita cesárea, pero tiene un color grisáceo. Nada más que estos con el sol pueden perder un poco la coloración y se confunden con los hongos que son blancos, que son tóxicos mortales, que también son amanitas. Aquí tenemos uno de los hongos pues también que despiertan más interés tanto en las personas como a los científicos, que es la famosa melena de león. En Europa pues le dicen así, en Norteamérica. Aquí en México se le llama, por ejemplo, en Oaxaca le dicen el jicolo, que significa pechuga de guajolote. Y este es un hongo comestible, muy sabroso, y que además de eso tiene múltiples propiedades medicinales, casi a la par del famoso hongo michoacano. Este lo que tiene también son betaglucanos. Esos betaglucanos pues nos ayudan a mejorar nuestro sistema inmunitario. De este lado de acá tenemos los hongos de gelatina, hongos gelatinositos como tremela. Estos son comestibles, se pueden comer también a veces crudo. Y antes pues los abuelitos, que no había golosinas, no había panditas, pues digamos que estas eran como sus panditas, sus golosinas, ¿no? Se los iban comiendo. Acá tenemos la oreja de abuelita, que son del género Auricularia. Estos pues también crecen en los árboles, son de esta consistencia cartilaginosa. Y yo les preguntaba a las personas de Puebla, ¿por qué oreja de abuelita? ¿Por qué no de abuelito? O sea, es que las abuelitas la tienen más suavecita. Por eso es la oreja de abuelita. Entonces todos estos que estamos viendo aquí pues son hongos comestibles. Este de acá también, este es el Leophyllum, que le llaman moloche. Este tiene una forma de crecer pues también bastante curiosa, ¿no? Este le llaman cespitosa, que a partir de una sola base pues vienen creciendo varios hongos. De este lado también estos que parecen como ojos de gato, ¿verdad? Esto es en realidad pues era como un huevito, era una bolita. La partimos y se ve así. Digamos que este hongo todavía no nacía. Este hongo cuando se parte el huevo, también por ejemplo crecen de huevo, como este que es la manita del grupo cesárea. Ya cuando crece sale del huevo y sale una sombrillita. Aquí en lugar de salir una sombrillita
sale un hongo que tiene una forma de pene, tiene una forma faloide, y por eso su nombre científico es Phallus. Este hongo, por su propia apariencia, en Japón sí se lo llegan a comer y hasta lo consideran afrodisíaco. Aquí en México los Wirraritas ocupan esta parte gelatinosa para tratar la conjuntivitis. De este lado tenemos a los hongos de bolita, ¿verdad? Que cuando están tiernitos les llaman bombones, porque pues sí tienen una consistencia como de bombón y son comestibles, ¿no? Los guisan, los hacen en quesadillas, de todo. Ya cuando se hacen viejitos quedan de esta manera y cuando uno los oprime sale el polvito. Ese polvito son las esporas. ¿Bien? Y pues muchos niños los ocupan para jugar, como si fueran volcancitos o como si fueran pistolitas, pues van jugando. Ese polvito, esas esporas, también se utilizan en la medicina tradicional. Muchas personas los ocupan para tratar las lesiones cutáneas, raspones, quemaduras, heridas sangrantes, erupciones cutáneas, incluso para cicatrizar el ombligo de los recién nacidos y el sangrado nasal, ese polvito. De este lado pues tenemos a mis favoritos, los líquenes, ¿verdad? Estos líquenes son hongos muy especiales porque son más que un simple hongo. Los líquenes son una asociación entre hongo y alga y o cianobacteria. Entonces las algas, las cianobacterias, que son como plantas microscópicas, hacen fotosíntesis, absorben la energía del sol, la transforman en azúcares y eso se lo dan al hongo. En reciprocidad, el hongo le da agua, le da un lugar donde vivir, lo protege de la desecación, contra la herbivoría, ¿no? Para que no se las coman. Entonces viven juntos. Ese vivir juntos se llama simbiosis. Y es una simbiosis mutualista porque ambos se benefician. Digamos que es como un matrimonio, ¿no? Donde ambos salen beneficiados. Y tenemos algunos pues muy bonitos, como este que está bien largo, que se llama usnea. Este lo ocupan muchos niños para jugar. Ya que están en el monte, se hacen unos bigotes, se hacen como trenzas, moicas, sombreros, ¿verdad? O luego también lo ocupan como pelotita y lo ocupan pues para jugar, ahí se la van aventando. Tenemos algunos que también tienen propiedades medicinales. Por ejemplo, este de acá, que es su nombre científico es Pseudebernia consocians. Si se acercan un poquito, parece como si fueran alvéolos pulmonares, ¿no? Así son los pulmones por dentro. Entonces, por ello, le llaman pulmonaria, el nombre tradicional. Y en muchos mercados del centro del país lo venden con fines medicinales para tratar enfermedades de las vías respiratorias, como la tos, la tosferina, la tuberculosis. Incluso ahora que fue lo de la pandemia del COVID, también lo estuvieron recomendando mucho, ¿no? Para esa enfermedad. Acá tenemos también, así como vimos los hongos gelatinosos, también hay líquenes gelatinosos. Tenemos unos líquenes que están preciosos, esos que se llaman cladonia, de Cladonia jaliscana, que tienen podecios con las puntas rojas, ¿no? Entonces esos también parecen mágicos, ¿verdad? Estos ya son como de cuento de hadas. La mayoría de los líquenes, el 99% son ascomicota, se llaman ascolíquenes, que tienen estos apotecios, ¿verdad? Tienen estructuras reproductivas propias de los ascomicota. Solamente el 1% de los líquenes son basidiomicota, como estos hongos, entonces son basidiomicota. Y aquí el único líquen basidiomicota que hemos encontrado es del género Cora, entonces ese es del 1%, entonces ese es muy especial. Cuando nosotros observamos que este líquen crece en los bosques, eso nos indica que es un bosque muy sano, que es un bosque que está bien. Cuando ya no encontramos este tipo de líquen o cuando ya no hay tanta variedad, eso nos indica que es un bosque que está altamente perturbado. Aquí están los compañeros de Páticas que al rato van a venir también a platicar. Y bueno, pues en los musgos también crecen una gran variedad de hongos, de los hongos más bonitos que hay, como estos que son higrosibes, ¿verdad? Que tienen unas coloraciones pues muy brillantes y bastante bonitos, ¿no? Dicen que los hongos más bonitos son los más chiquitos, como este, que es el famoso nidito de pájaro, o los nidulariales. Ese parece un hongo y parece como un nidito, y adentro tiene huevecillos. Entonces en algunos lados también lo ocupan como agorero, para un augurio. Dicen las personas de Chiapas, de Oaxaca, que cuando este hongo tiene muchos huevecillos, le llaman ollitas de tamal, ¿no? Dice que cuando tiene muchos tamalitos adentro, quiere decir que va a haber hambre, que va a haber hambruna. Y cuando los observan y que ya no tienen esos huevecillos, que son ahí donde están las esporas, eso les indica que va a haber buena cosecha. Van a decir, pues ¿cómo, no? Pues ¿eso qué? Pues ya cuando lo analizamos, pues sí, cuando llueve, esas esporas se revientan, son expulsadas y ya se empieza a dispersar, por eso queda sin esporas. Entonces cuando hay una buena temporada de lluvias, estos van a estar vacíos. Si hay una buena temporada de lluvia, hay buena cosecha, ¿no? Cuando están todos llenos de esporas, quiere decir que no ha llovido, y si no llueve, pues no va a haber buena cosecha.
Entonces esos conocimientos tradicionales que tienen las comunidades pues también son, pues son muy interesantes porque guardan cierta verdad y también la información de los caracteres ecológicos que pueden estar viéndose en algún momento. De este lado tenemos el hongo, que así es como le dicen a esta especie, aquí, el hongo, ¿no? No es un hongo, es el hongo, que es como de los favoritos, es comestible y aquí es, incluso aquí se comercializa en la región de Durango. Esta es Amanita del grupo Cesaria y en ese grupo Cesaria hay varias especies, como Amanita jacksoni o Amanita basi, que es más amarilla, Amanita laurae, también todos estos son hongos comestibles, pero que se pueden confundir con relativa facilidad con algunos hongos tóxicos, como estos que son Amanita del grupo Flavoconia. Entonces, aquí podemos hacer como un juego de, a ver, encuentra las diferencias, ¿no? Y entonces una vez que ya dominas ese juego de encontrar las diferencias, ya puedes distinguir entre una especie comestible y una especie tóxica. Por ejemplo, una de sus características es que tiene escamas amarillentas. Ajá. Y estos no tienen escamas amarillas, ¿se dan cuenta? Por abajo también, ¿no? Estos, a veces estos que son Amanita muscaria, con la lluvia se les caen las escamas, ¿verdad? Y con el sol se van decolorando. Entonces al final nos puede quedar algo así, ¿verdad? Pero por abajo son diferentes. Estos por abajo, las láminas siempre son blancas y estos son de color amarillo. Estos hongos que son también de los más bonitos que hay en el planeta. Cuando uno piensa en un hongo, muchas veces piensa en este hongo, que es el hongo de los pitufos, el hongo que comió Alicia para entrar al país de las maravillas, el hongo que comió Mario Bros para hacerse grandote, para hacerse chiquito. Todo eso se debe a que estos hongos tienen propiedades neurotrópicas o alucinantes. Entonces cambia la percepción, cambia la realidad. Uno de los efectos se llama macropsia o micropsia, que es cuando uno percibe las cosas más grandes o más pequeñas de lo que en realidad son. Esta especie, aunque es alucinógena, la variedad que tenemos aquí en México es más tóxica que alucinógena. Entonces si la comemos pues nos va a dar vómito, diarrea, mareo, entonces no nos va a dar un buen viaje. Y la variedad que crece en Europa es más alucinógena que tóxica. Entonces allá sí lo ocupan pues con fines sagrados, fines recreativos. De hecho se dice que el consumo de este hongo en el norte de Europa tiene que ver con el origen de las festividades navideñas. Las personas en la antigüedad de esos países ocupaban esos hongos en sus rituales, pero los venados también, los renos de por allá. Entonces para que no se los ganaran, los ponían arriba de los árboles, ¿no? Arriba de los abetos, arriba de los pinos. Entonces los renos, para alcanzarlos, pues saltaban y se los ganaban. Entonces las personas que estaban bajo los efectos de este hongo veían renos voladores, pinos con luces de colores, ¿no? Entonces de ahí pues empezó las celebraciones también navideñas. Incluso se dice que Santa Claus es una personificación de Amanita muscaria. Aquí en México le dicen hongo de mosca y lo ocupan como insecticida para matar a las moscas. O como da diarrea también, a veces toman una pequeña fracción del hongo, lo maceran con leche y eso lo ocupan como un purgante para limpiar por dentro del organismo. Entonces, como se dan cuenta, pues hay una gran variedad de organismos que tienen mucho potencial, no solo comestible, sino también medicinal, insecticida, o todos estos de acá que tienen importancia ecológica. Muchos de estos hongos que estamos viendo aquí forman asociaciones con las raíces de los árboles, que son las famosas micorrizas, y eso ayuda a que el árbol pues crezca mejor, a que tenga más nutrientes, a que tenga mayores defensas también contra un organismo que lo quiera parasitar. Entonces a veces los hongos decimos son malos, ¿no? Todos estos ya no se comen, son malos para el ser humano, pero son buenos para la naturaleza, para los bosques. Y pues así que hay muchísima variedad. Tenemos hongos gelatinosos, hongos que crecen en la madera, que están descomponiendo la madera. Tenemos hongos que hacen asociaciones con las raíces de los árboles, o estos de aquí. Este de aquí es Armillaria. Muchas veces cuando pensamos en organismos grandes, ¿no? Los organismos más grandes del mundo, pensamos en ballenas, ¿no? En unos arbolotes gigantescos. Pero en realidad el organismo más grande del mundo se trata de un hongo, que es de este género, del género Armillaria, que mide 950 hectáreas. Entonces imagínense, ¿no? ¿Qué tan grande puede ser un hongo que pueda alcanzar esas dimensiones? Eso es en Oregon. Cuando empezaron a estudiar que, caray, los árboles se están hongueando, le está saliendo un hongo. Empezaron a hacer estudios de este hongo aquí hasta allá, ¿sí? Y se dieron cuenta de que era el mismo individuo, era el mismo hongo. Entonces más bien era un bosque que estaba creciendo sobre un hongo, ¿no? Prácticamente, ¿verdad? Por acá también tenemos hongos muy interesantes, como Giromitra, que Giromitra pues puede ser un hongo tóxico, ¿no? Este es un hongo tóxico que puede ser mortal. En crudo.
en crudo, ¿no? Si alguien se lo come crudo, puede ser mortal. Pero en algunos lugares de México se lo comen. Pues qué hongo, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues muchas de estas toxinas son termolábiles. ¿Qué quiere decir eso? Que con el calor se desnaturalizan esas moléculas, se rompen esos enlaces, ¿no? de las moléculas, se rompen, se desnaturalizan y entonces ya se puede comer. Y eso pasa también con muchas otras plantas que nos comemos, que son tóxicas, pero una vez que ya las preparamos, ya que se hierven, ya se pueden comer con seguridad. De aquí de este lado también tenemos hongos que, si se dan cuenta, tienen forma de copa, ¿no? Muchos tienen forma de sombrero. Todos esos que tienen forma de sombrerito, decimos que son basidiomycetos, basidiomycota. Esos que tienen forma de copa, se dice que son de otra división, de la división Ascomycota. Tienen forma de copa. Entonces, los hongos, como pueden ver, tienen muchas características, muchos colores, consistencias, tamaños, formas, usos y de todo, ¿no? Pues son un reino maravilloso, ¿verdad? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algún comentario, preguntas. Ya se me acabó el agua.